Y ya está a mi lado Juan Carlos Bodoque con su nota verde. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Tulio? Ni te imaginas dónde estuve metido. ¿Dónde? En un lugar que huele muy, pero muy mal. Veamos la nota. Presentando la nota verde de la semana, traemos el proceso de la fecundación. Y antes de abordar el tema, tenemos que saber qué es la fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual se unen un ovocito y un espermatozoide, es decir, los gametos femenino y masculino, y se forma una célula llamada de huevo o cigoto. En un sentido amplio, este proceso comienza cuando los espermatozoides inician la penetración de la corona radiada que rodea el óvulo y termina con el entremezclamiento de los cromosomas maternos y paternos tras la entrada del espermatozoide en el óvulo. Lo que tenemos que conocer previamente es la estructura del ovocito y del espermatozoide, que son los protagonistas de este proceso. Respecto al ovocito, es una célula relativamente grande con un núcleo haploide constituido por 23 cromosomas duplicados, que se encuentra detenido en la metafase de la segunda meiosis. En el citoplasma tiene una zona periferia ovular y es ahí donde encontramos unas vesículas que son los lisosomas, que se llaman vesículas corticales y serán importantes en algunos pasos de la fecundación. Esta periferia también contiene una red de microfilamentos, una cierta capacidad contráctil para cambiar su configuración y permitir la liberación de estas vesículas corticales. Ya por fuera de la membrana plasmática del ovocito tendremos una membrana o zona pelúcida, que más adelante les describiremos en el proceso. Por fuera de la zona pelúcida tenemos una o varias capas de células foliculares o células de la granulosa, que son células que estaban en el folículo ovárico y que fueron eliminadas durante la ovulación junto con el ovocito. Estas células forman la corona radiada. El ovocito, la zona pelúcida y la corona radiada forman el complejo ovular. Más adelante les explicaré cómo es que el espermatozoide logra atravesar estas capas para llegar al ovocito. Por otro lado, les hablaré acerca del espermatozoide. Este tiene una estructura muy particular. Tiene un núcleo haploide muy compactado. Este es 1N y 1C, es decir, tiene 23 cromosomas simples. Ha concluido la segunda meiosis y está muy compactado el material. Está asociado a unas proteínas que se asocian al ADN y que se llaman protaminas. Tenemos en la cabeza del espermatozoide, por delante del núcleo, un sector que se llama acrosoma. Esto es una vesícula, también derivada del aparato de Golgi, y lisosoma modificado. Tenemos también una membrana plasmática que rodea toda la estructura del espermatozoide. Y esta membrana a nivel de la cabeza podemos definir que tiene dos áreas. Un área que rodea el acrosoma, que es la membrana plasmática periacrosómica, y una membrana plasmática después de que el acrosoma haya de alguna forma terminado. De la mitad de la cabeza del espermatozoide hacia el cuello, hablamos de una membrana posacrosómica. Antes de que comience el cuello, tenemos un par de centriolos a partir de los cuales van a surgir estructuras microtubulares que van a permitir la formación de la cola o flagelo en el cuello del espermatozoide o la pieza media. Tenemos las mitocondrias del espermatozoide localizadas entre la cabeza y la cola. Un detalle del acrosoma es que tiene una vesícula, como les decía, derivada del aparato de Golgi, un lisosoma modificado. Tiene enzimas adentro, como lo son la acrosina, la hyaluronidasa y la neuroaminodasa, entre muchas más. El espermatozoide tiene tres membranas. La primera es la que está en contacto con el sector que rodea el núcleo.
llamada membrana acrosómica interna, y la membrana del acrosoma, que está debajo de la membrana plasmática del espermatozoide, se llama membrana acrosómica externa. Conocer esto nos ayudará a comprender la reacción acrosómica que veremos más adelante. Bueno, después de haber conocido las partes estructurales del espermatozoide y del ovocito, pasamos con el transporte de los espermatozoides. Este tiene lugar en los tractos reproductores del hombre y de la mujer. En el hombre está ligado a la maduración estructural y funcional, mientras que en la mujer es importante que los espermatozoides lleguen hasta la parte superior de la trompa de Falopio, para que puedan encontrarse con el óvulo. Después de la espermiogénesis, en los túbulos seminíferos, los espermatozoides son maduros a un nivel morfológico, pero inmóviles e incapaces de fecundar un óvulo. El líquido testicular los transporta de forma pasiva desde los tubos seminíferos hasta la cabeza del epidídimo, a través de la red testicular y los conductillos eferentes. La presión del líquido generada en los túbulos los impulsa hacia adelante, ayudados por las contracciones del músculo liso y las corrientes ciliares de los conductillos eferentes. En el tracto reproductor de la mujer, el transporte de los espermatozoides en la parte superior de la vagina y termina en la ampolla de la trompa de Falopio, nivel en el que se produce su contacto con el óvulo. La fecundación del óvulo se produce en la porción ampular, es decir, en el tercio superior de la trompa de Falopio. Se calcula que los espermatozoides mantienen su función en el aparato reproductor femenino durante unas 80 horas. Bueno, y aquí comienza la fecundación, cuando los espermatozoides llegan a la proximidad del óvulo, en la parte ampular de la trompa de Falopio. Se encuentran en primer lugar con la corona radiada y posiblemente con algún resto del cúmulo ovífero, que representa la capa externa del complejo ovular. La corona radiada es una capa densa de células con una matriz intercelular compuesta por proteínas y una elevada concentración de hidratos de carbono, en especial el ácido hialurónico. La adhesión a la zona pelúcida y penetración de la misma. La zona pelúcida tiene un grosor de 13 milímetros en los seres humanos y consta sobre todo de 4 glucoproteínas, que son de CP1 a CP4. Las CP2 y CP3 se combinan para formar unidades básicas que se polimerizan en largos filamentos. Estos filamentos se unen de manera periódica mediante puentes cruzados formados por moléculas de ZP1 y ZP4. Una vez que han atravesado la corona radiada, los espermatozoides se fijan a la zona pelúcida mediante la membrana plasmática de su cabeza. Los espermatozoides se adhieren a una molécula de ácido siálico, que es la parte terminal de una secuencia de 4 azúcares, al final de un enlace oxígeno-glucosídico, unidos al núcleo polipeptídico de una molécula ZP3. Los lugares específicos de unión para estos receptores son moléculas presentes en la superficie de la cabeza del espermatozoide. Se dice que son más de 24 moléculas, pero las moléculas de unión a la zona pelúcida sigue siendo desconocida. Al unirse a la zona pelúcida, los espermatozoides de los mamíferos sufren la reacción acrosómica. Entonces es la fusión en algunos puntos de la membrana acrosómica externa con la membrana plasmática que la cubre y la separación y liberación de las zonas fusionadas como pequeñas vesículas. Esto produce la salida de enzimas que se almacenan en el acrosoma, lo que veíamos en las partes del espermatozoides. La reacción acrosómica en los mamíferos es estimulada por la molécula ZP3, que actúa a través de proteínas G pertenecientes a la membrana plasmática de la cabeza del espermatozoide. A diferencia de la función receptora de espermatozoides de ZP3, hace falta un segmento de la cadena polipeptídica de esta molécula,
para inducir la reacción acrosómica. Uno de los fenómenos iniciadores de ella es la entrada de calcio a través de la membrana plasmática de la cabeza del espermatozoide. Este proceso, acompañado de la entrada de sodio y de la salida de hidrógeno, incrementa el pH intracelular. Después se produce la fusión de la membrana acrosómica externa con la membrana plasmática que la cubre. A medida que se desprenden las vesículas de las membranas fusionadas, se libera el contenido enzimático del acrosoma, ayudando a que el espermatozoide abra camino a través de la zona pelúcida. Tras la reacción acrosómica, la membrana acrosómica interna forma la superficie externa que cubre la mayor parte de la cabeza del espermatozoide. Hacia la base de dicha cabeza, esta membrana se fusiona con la membrana plasmática posacrosómica restante para mantener su continuidad alrededor de la cabeza del espermatozoide. Una nota importante es que solo después de que se completa la reacción acrosómica, el espermatozoide puede comenzar la penetración de la zona pelúcida en condiciones satisfactorias. Esta penetración se logra mediante la combinación de la propulsión mecánica, originada por los movimientos de la cola del espermatozoide, y de la apertura de una vía mediante la acción de las enzimas acrosómicas. Una de las enzimas más importantes en este punto es la acrosina, que está ligada a la membrana acrosómica interna. Cuando el espermatozoide ha atravesado la zona pelúcida y llega al espacio perivitelino, el que se encuentra entre la zona plasmática del óvulo y la zona pelúcida, puede establecer contacto directo con la membrana plasmática del óvulo. Tras este desplazamiento a través del espacio perivitelino, el espermatozoide entra en contacto con el óvulo. Y esto se produce en dos fases diferentes. La primera es que se fija y después se fusiona con su membrana plasmática. La unión entre el espermatozoide y el óvulo tiene lugar cuando la región ecuatorial de la cabeza del primero contacta con las microvellosidades que rodean al segundo. Las moléculas de la membrana plasmática de la cabeza del espermatozoide se unen a unas moléculas de integrina y proteína CD9 que están en la superficie del óvulo. La reacción acrosómica produce un cambio en las propiedades de la membrana del espermatozoide, porque si esta reacción no es completa, no se puede fusionar con el óvulo. Esta fusión convierte a sus membranas en una sola continua. Después de esta fusión, el contenido del espermatozoide, es decir, la cabeza, la pieza media y la cola, se sumergen en el óvulo, mientras que su membrana plasmática, que es distinta a la del óvulo, se incorpora a la membrana plasmática de este último y permanece reconocible, al menos hasta el inicio de la segmentación. Cuando un espermatozoide se ha fusionado con el óvulo, debe evitarse la entrada de otros. A esto se le conoce como poliespermia, y si ocurre, es más probable que exista un desarrollo anómalo. En la fecundación existen dos bloqueos, uno rápido y otro lento. El bloqueo rápido de la poliespermia consiste en una despolarización eléctrica rápida de la membrana plasmática del óvulo. Esto se conoce por estudios que fueron realizados en un erizo de mar, ya que la despolarización en los seres humanos no se conoce bien todavía. Existe una reacción de zona que elimina la capacidad de los espermatozoides para adherirse a la zona pelúcida y atravesarla. Este proceso se ha observado en óvulos humanos sometidos a fecundación in vitro, además de los cambios en la zona pelúcida. Las alteraciones en las moléculas receptoras de espermatozoides situadas en la membrana del óvulo humano hacen que el propio óvulo se oponga a la entrada de otros espermatozoides. La activación metabólica del óvulo es cuando el espermatozoide entra en el óvulo e inicia algunos cambios en el interior del óvulo, incluyendo los que ya se hablaron, el bloqueo rápido y lento para la poliespermia.
El espermatozoide introduce en el óvulo un factor soluble que parece ser una fosfolipasa que estimula la vía que conduce a la secreción de pulsos de calcio dentro del citoplasma del óvulo. Después de la entrada de un espermatozoide en el óvulo, el núcleo de este, que se había detenido en la metafase de la segunda división meiótica, completa la última división y libera un segundo cuerpo polar al espacio perivitelino. El núcleo del ovocito se desplaza hacia la corteza como resultado de la acción de las moléculas de miosina que actúan con filamentos de actina y que conectan con uno de los polos del uso mitótico a la corteza. Alrededor del material cromosómico femenino se forma una membrana pronuclear. Los factores citoplasmáticos controlan el crecimiento de los pronúcleos femenino y masculino. Los pronúcleos aparecen de 6 a 8 horas después de la penetración del espermatozoide, persistiendo de 10 a 12 horas. Cuando estos entran en contacto, sus membranas se rompen y los cromosomas se entremezclan. Los cromosomas maternos y paternos se organizan con rapidez alrededor de un uso mitótico, derivados del centrosoma del espermatozoide, como preparación de una división mitótica normal. En este punto se dice que el proceso de la fecundación se ha completado y el óvulo fecundado se denomina cigoto. Los resultados de la fecundación. El proceso de la fecundación nos da como resultados: estimula la conclusión de la segunda división meiótica en el óvulo, restaura en el cigoto el número diploide normal de cromosomas, 46 en los seres humanos. El sexo del futuro embrión queda determinado por la dotación cromosómica del espermatozoide. Si éste contiene 22 autosomas y un cromosoma X, el genotipo del embrión es femenino. Y si consta de 22 autosomas y un cromosoma Y, el genotipo será masculino. Mediante la mezcla de los cromosomas maternos y paternos, el cigoto es un producto de la redistribución cromosómica único desde el punto de vista genético, lo que es importante para la viabilidad de cualquier especie. El proceso de la fecundación produce la activación metabólica del óvulo, un fenómeno necesario para que se produzcan la segmentación y el desarrollo. Y bueno, hasta aquí la nota verde de la fecundación. Un gusto informarles. Hasta la próxima.